Moyano, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, muy buenas noches con todos. En primer lugar, es un gusto poder ser parte de su podcast. Va a sonar un poquito cliché por lo que voy a decir, pero en algún momento de mi vida imaginé estar en este preciso lugar en el que estoy ahorita. Es decir, que pueda conversar con personas como ustedes y mantener un diálogo súper divertido, entretenido, porque me parece muy importante que como jóvenes tratemos de poner nuestro granito de arena en la sociedad y podemos conversar de varios temas a la vez que son muy importantes y que nos afectan a nosotros. Así que una vez empezada mi frase, bueno, me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Nicole Moyano, soy ecuatoriana, tengo 25 años. Actualmente me gradué hace un año aproximadamente de licenciada en Psicología General en la Universidad Técnica Particular de Loja y me dedico en este momento a realizar videos en TikTok sobre varios temas. Mi fuerte en realidad es la parte de superación personal, pero también toco varios temas sobre relaciones tóxicas, también un poquito de autoestima, amor propio, etcétera, etcétera. Eso. Sí, Ok, ya entrando un poco más a tema, pues como también nos dices, te dedicas a los videos de TikTok y vimos uno que es muy interesante y es hablar sobre esto de qué pasa después de cuando terminas la universidad, ¿no? Ya viene el tiempo de graduación y que de hecho creo que esta crisis comienza un poquito antes de terminar ya la universidad, ¿no? La crisis de qué viene después de esto. ¿Qué nos puedes contar, hablar sobre tu experiencia o lo que, de los conocimientos sobre cómo se puede manejar esta situación o todos esos sentimientos que se empiezan a vivir? Ok, creo que este tema que ya no hemos nombrado y que, bueno, he realizado algunos videos y también comentarios es bastante importante porque no es algo que solo a mí me pasa, sino alrededor del mundo muchos jóvenes están en la misma situación. Entonces, como tú mencionabas, esto viene no a partir de que, digamos, uno ya esté realizando la tesis y ahí ya te gradúas y ahí empieza, ¿no? Esta crisis comienza en realidad en los últimos semestres. Y para mí es muy importante como experiencia personal que, como ya lo había comentado, cuando yo estuve casi en mi quinto o sexto semestre, tenía una idea bastante clara y decía, bueno, yo en este caso tenía planificado realizar prácticas profesionales en un lugar y de ahí iba a dedicarme a tener mi negocio, etcétera, etcétera. Entonces vino la pandemia y la pandemia lo complicó todo y me tocó realizar las prácticas simplemente vía virtual. Entonces no tuve la misma experiencia que otras personas y que digamos, tuvieron esa capacidad de decir, ah, wow, hiciste las prácticas y esas personas te ayudaron, porque suele pasar que cuando las personas realizan las prácticas en un lugar, les contratan y se quedan ahí un buen tiempo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no pasó eso. Y cuando pasó el tiempo, me dediqué a hacer otras cosas y comencé a subir videos y tanta cosa en TikTok. Entonces, no había analizado el efecto que tendría esta despreocupación antes de terminar mi carrera. Entonces, me parece muy importante que uno como joven tenga, en primer lugar, claro que actualmente conseguir un trabajo es más difícil, porque aparte de la competencia laboral, ahora cuando uno estudia una carrera no es suficiente, entonces nos hace falta seguir aprendiendo más cosas, incluso a veces nos toca aprender una otra carrera o también seguir maestrías. Entonces, esos sentimientos me parecen que es muy importante tocarlos y que uno debería tener como que un plan de acción en este caso para poder saber afrontar esta etapa, porque es muy poco probable que quizá varias personas nos preparen para estar en esta nueva etapa que se llama desempleo, porque normalmente nadie nos habla. Uno cuando va a la universidad y tiene las clases con los profesores, nos instruyen la parte teórica, no la práctica, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Y cuando pasa el tiempo, solo no es como que uno tiene muchas expectativas de generar empleo, en este caso con tu carrera, y tiene muchas ideas en la cabeza. Y una de las cosas que me parece interesante es que tenemos tantos sueños, tantas cosas que quisiéramos alcanzar, pero cuando ya terminas la universidad te chocas con que eso no es realidad. O sea, no pasa o no se ejecuta lo que tú pensabas, es todo lo contrario. Y por eso me parece que este tema se debería hablar en todas las universidades y si es preciso, creo que se debería dar incluso pautas de seguimiento que podríamos tomar en cuenta para que el proceso de desempleo que empieza desde la que uno termina la universidad hasta que pueda conseguir un empleo, se debería tomar muy en cuenta y darnos unos tips y también generar incluso trabajar en la parte emocional para que no podamos caer en etapas depresivas o también de ansiedad.
Wow, yo creo que mencionaste cosas súper importantes, sobre todo porque, como lo dijiste, es una situación muy frustrante y también mencionaste algo que me llamó mucho la atención, ese plan de acción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, obviamente es la situación personal de cada quien, pero ¿qué acciones deberíamos tomar? Bueno, respecto al plan de acción, creo que varía mucho en cuanto a las personas, porque recordemos que cada persona tiene sus potenciales, sus habilidades, sus conocimientos, y a pesar de que sean diferentes carreras, nosotros debemos tomar en cuenta que cada uno de nosotros tenemos un sueño en particular, ya sea que tengas tu propio emprendimiento, que puedas ser un chef, que quieras ser maestro, que tengas ese servicio a la comunidad o que incluso quieras tener una empresa gigante o generar contenido en marketing o realizar videos, producción audiovisual, animación, diseño gráfico, etcétera. Entonces, yo pienso que el plan sería personalizado. Es decir, uno tiene primero que tener en claro su objetivo personal. ¿Qué es lo que quiere lograr con su carrera? ¿Cuál es ese sueño que tienes presente en tu vida y que quizá algún momento lo pensaste, pero no lo has escrito personalmente? Entonces, como primer punto es descubrir ese sueño que tú tienes en mente. Si no sabes cómo o cuál es tu sueño, pues lo primero que deberías hacer es realizar una tablita en donde puedas poner una tablita comparativa, donde puedas poner tus habilidades, qué es lo que a ti te apasiona, ya sea una actividad física, ya sea un deporte, alguna afición que tú tengas. Una de las cosas que a mí me ha encantado y que me ha funcionado es que he hecho una pequeña introspección y un análisis personal, es decir, saber desde mi trayecto, desde la escuela, el colegio y la universidad y saber en qué punto en el que estoy, qué es lo que quiero lograr con mi vida, cuál es ese sueño, como había mencionado, que necesito cumplir o qué es lo que tú le aportas a la sociedad. Como primer punto es definir tu objetivo personal. Ya, en segundo punto es analizar el panorama. Creo que actualmente debido a la competencia laboral. Ahora, por más que uno estudie cualquier carrera, nos damos cuenta que es mucho más difícil conseguir un trabajo. Entonces, en el caso de que esto pase, porque de hecho ya está pasando y muchas personas a pesar del tiempo no han conseguido un trabajo y lo que hacen es conseguir un trabajo de relacionado a otra carrera. Entonces, como segundo punto es, en vez de tratar de conseguir trabajo en una empresa, es generar uno mismo trabajo con cosas pequeñas, ya sea vendiendo artículos de belleza, ropa, comida, y quizá algún servicio en el que tú te especialices. En este caso, si tú, por ejemplo, sabes dibujar muy bien, puedes comenzar con pequeñas cosas, realizando dibujos a las personas, o si te aficionas más al anime o cosas parecidas, puedes ir posteando tus cositas en Instagram, en Facebook, en TikTok y comenzar a vender, es decir, ofrecer tus servicios mientras estás estudiando, como segundo punto. Como tercer punto, es decir, armarte un pequeño cronograma, podría decirlo así, en el que tú vayas trabajando tu parte emocional. Esto es muy importante porque actualmente se toma muy en consideración en todo ámbito, negocios, en la parte del marketing profesional, en la parte también de todo lo que tú haces es el tema emocional. Últimamente está este boom, ¿no? En el tema, porque uno sin emociones no es un ser humano. Y cualquier situación, cualquier problema que a nosotros nos afecta, y si no sabemos cómo controlarlo, viene derivaciones como el tema de ansiedad y depresión. Entonces, en ese pequeño cronograma, es decir, comenzar con varios pasos. Uno de los primeros que podría nombrar, porque son varios, es decir, ser consciente de tus propias emociones. Cuando uno tiene, en este caso, está en la etapa de universidad, ser consciente que la vida es más difícil de lo que uno tiene. Entonces también debemos prepararnos psicológicamente para fracasar, en este caso. Suena muy feo, pero es algo que nos va a pasar. Es decir, en la vida vamos a cometer errores, vamos a perder incluso dinero si se da la oportunidad, porque realizaste una más de inversión, porque quizá tu negocio en el tiempo en que estabas transcurriendo y lo hacías, fracasó, etcétera. Entonces, como primer punto, un objetivo personal, es decir, tu carrera, tu sueño que tienes. Como segundo punto, es desarrollar el tema de que les había mencionado. Y como tercer punto, también me parece muy importante el tema de las emociones. Y como cuarto punto añadido a eso, es generar un espacio de autoconocimiento. Es decir, tomarse también un tiempo para poder reflexionar y saber en qué punto de tu vida estás. ¿Qué es lo que tú esperas o qué es lo que tú
consideras que podrías aportar a la sociedad. Esto va de la mano bastante con el objetivo personal. Recordemos que cualquier sueño, cualquier idea, cualquier trabajo que nosotros tengamos en mente no va a funcionar mientras nosotros no estemos en un equilibrio personal. Esto a la par tiene que ver bastante con el tema de las relaciones sociales, ya sea con el tema de tener una pareja, de tu familia, amistades, porque si el ser humano es un ser social y sin la relación con otras personas, nosotros tampoco somos nada. Y aparte de eso, también me parece muy importante señalar que nos dediquemos un tiempo a nosotros para cualquier actividad física y también en la parte de seguir aprendiendo. Por más que uno siga una carrera durante ese transcurso, no quedarse con solo lo que aprendemos. Recordemos que uno tiene ahora tiene la capacidad de acceder a varios contenidos en la web y podemos seguir trabajando y estudiando, porque al final de todos esos conocimientos que tú vas adquiriendo en algún punto te van a servir, aunque en ese momento no entiendas para qué lo estás haciendo, pero en algún punto lo vas a comprender. Eso podría decirlo. Está muy bien, de hecho creo que es muy, aunque sean como puntos generales, creo que sí son muy adecuados cómo formar un plan o un plan de acción. Pero tomando, por ejemplo, este plan de acción, tocaste un punto que yo quisiera como nos pudieras dar un consejo para cómo llevar la situación del tiempo. Por ejemplo, terminamos la universidad y tú ves un compañero que está en la maestría, un compañero que es un negocio, un compañero que se fue a otro lado del mundo porque lo logró, ¿no? ¿Y cómo podemos darle un consejo a las personas que se encuentran en un punto que dicen, no me está alcanzando, o qué hice que, no sé, por ejemplo, yo tenía el sueño, pero no lo cumplí, lo cumplió fulanito, o no sé, ¿qué consejos le puedes dar a las personas? Sobre todo porque es el tiempo que sentimos que es lo que se nos va. Esto es algo muy, muy bueno y interesante que mencionas porque es algo que a mí también me ha pasado. Y no creo que, bueno, siempre pensé que a otras personas también les pasaba, pero es muy difícil lidiar con el éxito, por así decirlo, de otras personas, porque nosotros siempre, bueno, va a ser muy, muy contundente lo que voy a decir, pero lastimosamente entre mujeres somos muy envidiosas, en primer lugar. Y, por ejemplo, cuando uno ve a una amiga que digamos que no es como que tan cercana y le veas triunfando y uno dice, ah, pero ella era una barba, por así decirlo, no estudiaba y ahora está en un punto, está trabajando ahí, o sea, ¿cómo hizo? O sea, ¿por qué yo no puedo hacer o por qué a mí no me tocó esa vida en la que ella está llevando? Y dice, o sea, ¿por qué otras personas tienen ese éxito o esa capacidad si no hacían nada? Y yo que soy buena, tengo buenas notas, que soy una buena persona, o sea, no me pasa eso. Y entonces, creo que esos sentimientos son muy difíciles. En ese momento en el que te pasa, no es fácil controlarlo, porque comienzas a ver muchas personas, amigos, amigas que tienen ya sus trabajos y como tú mencionabas, por ejemplo, en mi caso, tengo igual muchas compañeras que al acabar la universidad ya estaban trabajando, o sea, ni bien ya se graduaron, incluso otras aún no se habían graduado, pero ya están trabajando y que son también cercanos a mí y están trabajando y tienen su sueldo. Obviamente que no es como digamos un sueldo tan alto, ¿no? Pero ya tienen su fuente de ingresos. Y yo me ponía a pensar y decía, pero si ellas, o sea, ¿qué hacen? O sea, ya está bien, consiguieron su trabajo, pero ¿cómo consiguieron ese trabajo? Algunas se les da la posibilidad de que hicieron prácticas y por ahí, por alguna razón que pasó, tuvieron esa posibilidad de quedarse. Otras personas ya porque tienen sus influencias, sus amistades que les ayudaron a tener un contacto y dijeron, bueno, ya quédate aquí y ya pasó. Pero yo, en mi caso, como te contaba, a mí no me pasó eso. Cuando estaba quería realizar mis prácticas profesionales, me cogió la pandemia y hice un oficio en la universidad y no me dieron la posibilidad de que después realice las prácticas en una empresa o en una escuela, más bien me negaron. Y yo decía, wow, entonces me quedé sin esa posibilidad porque yo también pensaba y decía, bueno, ya voy a hacer mis prácticas, yo tenía eso en mente, iba a hacer mis prácticas en el lugar donde sea, pero quería apuntar más a una empresa porque me gusta la parte más empresarial. Pero ya cuando pasó eso, no sucedió y dije, bueno, o sea, ya dejé pasar tiempo, dije, bueno, ya no importa. Entonces pasó el tiempo, terminé mi carrera cuando estaba en pandemia, de hecho me gradué así. Y después pasó que ya algunos compañeros habían conseguido trabajo. Yo, bueno, incluso se habían graduado antes que yo. Y yo decía, no, pero qué chévere, sí, súper bien, ¿no? Y uno se guarda esos pensamientos y dice miércoles porque, ay, ya me gradúo, pero bueno, ya te gradúas y sigues viendo a tus compañeras que siguen teniendo éxito. Algunas ya trabajaban y comenzaban a seguir típicos los estados de que, ay, sí, están ahí trabajando súper bien, sus logros, que no sé qué. Y uno está sentado ahí sin hacer nada en la casa y dice, ¿y ahora por qué? ¿Qué hago? Voy a conseguir empleo, ok, voy a buscar en las páginas, voy a buscar en el periódico, etcétera, y no hay nada para ti.
Dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces voy a seguir esperando, ya, ok. Sale por ahí un anuncio para que están buscando tal, por ejemplo, en mi caso estaba buscando de psicólogo, fui a dejar la carpeta y dije, ah, bueno, ya, pero igual, o sea, no creo que vaya bien porque había una lista grandota de carpetas. Y decía, bueno, de ahí pasaba otro, igualmente buscaba en LinkedIn bastante, y mencionaban el tema de la experiencia, que 2 a 3 años con maestría, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y yo decía, bueno, ya no sé, ya qué más voy a hacer. Y seguía pasando el tiempo y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mientras tanto veía a mis compañeras que algunas ya estaban estudiando una maestría, otras ya se comienza a hacer el tema un poco más corto, ya no nos comunicábamos mucho porque pasaban en sus trabajos, algunas también ya tenían hijos, estaban casadas, y seguía así, y les veía los estados y decía, qué bien, ¿no? ¿Cómo haría? Y así, bueno, ya pasa el tiempo, hasta que llegas a un punto en el que dices, ay, o sea, en vez de darte iras, es como que te frustras y dices, o sea, entonces, literalmente, ¿por qué a mí no me está pasando? O sea, ¿cuál, en qué punto estoy y en qué momento me toca a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer en mi vida si literalmente no consigo ningún trabajo? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, en mi caso, yo dije, llegó un punto en el que literalmente me quebré emocionalmente y no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, lo que tenía una idea como que decía, y ahora necesito dinero porque uno como mujer a veces es un poco vanidosa y siempre quiere comprar cositas. Entonces lo que hice fue simplemente comenzar a buscar y dije, bueno, entonces si no hay dinero voy a dedicarme a hacer otra cosa, comencé a buscar trabajos así a lo que aparezca. Comencé a seguir, por ejemplo, uno de ellos fue a hacer encuestas en el país y me fue bien, sí, pero no era como que un trabajo en el año cada mes, sino unos 2 veces o 3 veces al año. Pero bueno, y me ayudó de cierta manera porque sí necesitaba dinero. De ahí comencé igualmente a buscar otro trabajo. Yo tocaba en un mariachi, soy violinista, entonces también trabajaba en ese medio, pero después de la pandemia ya no era tanto factible porque comenzaron a llegar más competencia y los precios ya eran como que un poco menores y la gente ya no le gusta pagar por tanto por un grupo, entonces también hubo un decaimiento en cuanto a la parte musical, entonces eso también se vio afectado en mí. Después de ese tema, igual tenía cositas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo incluso en pandemia me acuerdo que cocinaba creo que un mes así. A gente igual para ayudar y sacar aunque sea dinero porque decía, ya estaba tan desesperada y decía, ya no sé qué más hacer. Y me decía, por ejemplo, mi mamá me decía, tienes que seguir un curso. Y yo decía, ¿pero de qué? Decía, aunque sea, métete de cajera porque las personas así empiezan, así de abajo. Y yo decía, pero no, ¿cómo voy a hacer eso si eso no es mi carrera? Ahí viene la otra premisa que dice, ¿cómo voy a conseguir un trabajo que no sea de mi carrera? O sea, me estoy rebajando porque yo no estudié para ser mesera, yo no estudié para ser una cajera, para estar atendiendo ahí a los clientes. Yo estudié mi carrera, yo estudié para hacer otra cosa. Pero pasó así un tiempo y decía, no, 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 porque igual yo no soy buena para los números y decía, voy a hacer un total fracaso, porque yo incluso alguna vez perdí dinero por el tema de la parte económica, entonces dije que no. De ahí seguía pasando el tiempo, los meses, y mientras tanto me dediqué a hacer contenido de TikTok, simplemente porque tenía uno de mis sueños siempre fue ayudar a otras personas. Ese es mi sueño, mi objetivo de vida. Entonces la única forma que encontré fue haciendo videos de todo tipo, de cualquier cosa. Tenía un blog en donde escribía cosas, frases, ideas, poemas, etcétera. Y también me ayudó. Entonces, en todo ese trayecto, después de muchos meses, dije, o sea, ya necesitaba más dinero. Entonces, lo único que hice fue comenzar a vender ropa y lo estoy haciendo ahora, de hecho. Entonces, me puse a vender ropa y de cierta forma tener ese ingreso económico me ayudó a controlar mis emociones. Es decir, porque ya veía que tenía dinero, por lo menos así 50 o $100, 250 y decía, wow, o sea, ya me siento más tranquila, tengo un poquito de dinero ya para mis gastos personales. Y después de eso comencé a pensar y a leer muchos libros sobre inteligencia emocional, sobre el tema de hábitos atómicos, equipos extremos, y un poco más de contenido de TikTok, de redes sociales. Comencé a analizar, a pensar muchas cosas y llegué a un punto que es muy importante para mí y es que yo soy cristiana. Entonces, en todo ese proceso, mi crecimiento, mi relación con Dios me ayudó bastante, porque antes no tenía como que muy claro el tema de Dios. Entonces, en la pandemia, por varias situaciones en las que pasé, influencias, me acerqué mucho a Dios. Entonces, fui teniendo un crecimiento espiritual bastante importante y de un momento acá comencé a pensar, ¿por qué yo tengo que estarme comparando con las otras personas? ¿Por qué tengo que siempre pensar y decir por qué yo no puedo vivir la vida de la otra persona? Entonces, analizaba y pensaba, o sea, decía, no vale la pena porque eso es destruirte a ti mismo, quitarte valor a ti, porque cada uno tiene sus propias habilidades, su propio potencial. Y ese potencial, a veces uno no sabe ni siquiera cuál es ese potencial que tenemos y no lo explotamos, pero si tú encuentras ese potencial, esa habilidad y lo comienzas a practicar diariamente y lo vas explotando, es otra cosa.
empiezas a alejarte el tema de estarte comparando con tus amigas, con tus otros compañeros y dices, o sea, está bien que ellos tengan su propio camino. Siempre hay que recordar que no todas las personas tenemos que pasar el mismo o los mismos objetivos en un tiempo cronológico. Es decir, que si a esta persona le pasó que estudió su maestría a los 27, 28 años, no tiene por qué pasarte a ti mismo en ese punto, porque cada uno tiene su propio camino. Recordemos que hay muchos ejemplos de historias personales de éxito, como uno de ellos que incluso le deben conocer es el tema de KFC. El señor se hizo millonario a los 60, 70 años y durante todo ese tiempo comenzó a crear su marca y hasta los 60 o 70 años que tuve esa capacidad fue cuando explotó ahí el boom. Y fue algo mundial, no es solo como que se quedó en su región o su país. Muchas personas que a los 30 quizás se casen, a los 31 tengas tú un negocio, a los 32 tengan otra cosa, incluso otras personas tengan éxito antes que tú. Pero eso, en vez de que sea una comparación que te derrote a ti, debería ser una fuente de inspiración. Porque al ver que otra persona tiene su propio sueño, está cumpliendo sus objetivos, esa es una fuente de inspiración para que tú también lo puedas hacer. Lo único que tenemos que hacer, insisto, es en descubrir nuestra meta personal y nuestro objetivo, darnos mucha importancia y desarrollar todo lo que podamos sacarle jugo a nuestra personalidad, a nuestros talentos y comenzar a trabajar en nosotros mismos, es decir, tu amor propio, tu autoestima, mirarte al espejo y decir, yo sí puedo hacer las cosas muy bien, no tengo por qué estar envidiando a nadie, algún momento llegará tu turno y lo podrás disfrutar. Al final, todo ese tiempo que pasaste habrá valido la pena, porque si piensas fríamente, ya no estás en el lugar que habías estado. Y esa es la frase que a mí me ha ayudado bastante durante este tiempo y me deshací de todas esas cosas que me afectaban emocionalmente. Y dije, ya no quiero eso, simplemente me voy a enfocar en mí, en lo que quiero lograr con mi objetivo personal, en generar ingresos económicos y el resto se dará por añadidura. Wow, yo creo que nos dice un mensaje muy bonito, muy inspirador también, porque son cosas que siempre te agobian. Y esta presión económica, social, en lo familiar, ¿no? Que muchas veces los papás presionan y cuánto vas a pagar y cuánto llevas nada. Y entonces como de, ay, ¿qué hago? Y pues, todo el presupuesto. De verdad, yo creo que por lo menos en algún podrías contarnos cómo es el redes. No te escuché muy bien, lo siento, creo que te internet está mal. La última parte no te escuché. Nos podrías compartir tus redes para que las personas puedan encontrar. Ah, mis redes sociales. Es que no te escuché. Lo siento, creo que es el internet. Sí, claro. A ver, bueno, mis redes sociales en Instagram estoy como Nico Estefa. Entonces les voy a deletrear, es N-I-I, la K, la O, la E-S-T-F-A en Instagram. Y en TikTok me pueden encontrar como, disculparán, ahorita estoy viendo, porque igual no me sé, yo soy muy mala para aprenderme o memorizarme todas las cosas, pero igual en TikTok también estoy de la misma manera. Entonces yo, como les había comentado, realizo contenido de todo tipo. Bueno, van a pensar que soy un poco loca porque suelo hacer videos bailando y a veces uno creerá, dice, ay, todo se sirve o cosas así. Subo videos bailando de cualquier cosa. Subo tips de relaciones tóxicas, de amor propio, también de temas personales, relaciones internas, de tema de trabajo, etcétera, etcétera. Siempre subo cualquier tipo, cualquier cosa que, digamos, a mí me ha tocado vivir y que he aprendido de mis errores y que pueda compartir con otras personas, porque me parece muy importante que uno pueda ayudar a otros de alguna forma. Es algo que yo siempre lo he hecho desde que tengo uso de razón, desde niña. De hecho, una de las cosas que, si tú me preguntas, es como que típico cuando uno es niño y te preguntan qué quieres ser de grande. Y algunos dicen bomberos, quiero ser escritora, quiero ser conductora, animadora, bailarina, cantante, etcétera. Cuando a mí me preguntaban eso, yo no sabía qué contestar porque me decía, no sé, y durante ese tiempo, hasta que fue en el colegio, me seguía preguntando lo mismo y lo mismo, pero solo había una cosa que tenían claro, y ese objetivo que tenían claro era ayudar a las personas. Siempre que me preguntaba, lo único que decía era,
quiero ayudar a las personas, nada más. ¿A qué te vas a dedicar? Voy a ayudar a las personas. ¿Cómo? No sé. Y decía, eso voy a hacer en mi vida. Y cuando comencé a estudiar en la universidad, también seguía pensando, ¿y ahora cómo voy a hacer eso? Y seguía pensando en pandemia lo mismo y lo mismo. Creo que quizá muchas personas también se han sentido de la misma forma cuando no saben ni idea de qué va a hacer con su vida, no sabe por qué no te gusta nada, todo te aburre, todo te cansa. A mí me pasa eso, de hecho, me canso muy rápido, me aburro muy rápido. Entonces, cuando eres así, es muy difícil encontrar tu objetivo personal y saber qué vas a hacer con tu vida. Pero a pesar de todo eso, siempre hay algo en tu corazón, siempre, siempre, así sea algo pequeñito o algo que incluso no lo tomas en cuenta, pero siempre hay algo que esa voz interior, ese sexto sentido que las mujeres tenemos, como se lo dice, que siempre te está diciendo esto tienes que hacer, pero tú no lo tomas en cuenta y dices, bueno, lo dejaré pasar. Pero a veces hay que escuchar a nuestro corazón, aunque suene de una forma un poco imposible, hablando de realidad, pero hay que hacer caso a nuestro